El cuarto apartado del tema tiene que ver con la necesidad de empaquetar el material para su esterilización. Ya lo hemos nombrado con anterioridad, lo hemos citado en los apartados anteriores. Para poder mantener la esterilidad de un material o un instrumental esterilizado, tengo que empaquetarlo antes de someterlo al proceso. Porque si lo quiero empaquetar después del proceso, lo voy a contaminar en el mismo hecho de empaquetarlo. O si no lo empaqueto, no lo voy a poder conservar de forma estéril. Entonces, esto quiere decir que yo tengo que empaquetar de alguna manera lo que quiero esterilizar antes de someterlo al proceso de esterilización. Eso me va a implicar que el material de empaquetado tiene que cumplir una serie de características que tengan que ver con el hecho de que se pueda esterilizar lo que hay dentro de él y el hecho de que no se contamine lo que hay dentro de él cuando yo lo saque de la máquina. Entonces, tiene que cumplir lo siguiente. Primero, tiene que ser permeable al agente esterilizante. El material en el que yo empaquete tiene que permitir que entre el agente esterilizante, que salga el agente esterilizante, porque si no, no se esteriliza lo de dentro. Ese es el primer apartado. Segundo, tiene que tener unos poros menores de 0,1 micra, es decir, menores que los microorganismos y menores que la humedad, para que una vez que yo lo saque fuera del autoclave, ¿vale?, de la máquina de esterilizar, no me entre ni la humedad ni me entren los microorganismos, porque si no se me va a volver a contaminar, entonces no habría resuelto ningún problema, es decir, tiene que protegérmelo. No tiene que tener ningún tipo de blanqueador óptico, como cloruros o sulfatos, porque eso va a intervenir, va a interferir en la esterilización, porque va a reaccionar con los productos químicos del proceso de esterilización. Y además tiene que ser mecánicamente resistente, tanto a las presiones de la esterilización o a los vacíos de la esterilización y luego a la posterior manipulación. Cuando yo lo saco, tiene que ser resistente a que lo coja, lo ponga aquí y lo ponga allá. Entonces, estos materiales se van a poder fabricar en distintos formatos y con distintos tipos de productos. Por una parte están las bolsas de papel. Las bolsas de papel son un papel que se llama de grado médico, es decir, que tiene esas características de tamaño de poro y todas esas cosas que os decía antes, y tienen la peculiaridad de que forman una bolsita y por uno de los lados pueden termosellarse, es decir, llevan una solapa, esto lo veremos en clase, llevan una solapa que se puede tapar, cerrar, como los sellos, los sobres, pero además de ir engomados para simplemente pegarse, además se termosellan, permiten aplicar una termoselladora, que la veremos un poco más adelante, que es una máquina que va por calor a fundir algún tipo de pegamento de manera que lo cierre de forma hermética. Eso va a ser común a todos los materiales que se puedan cerrar. Luego, están las bolsas o los rollos de papel mixto. El papel mixto es un papel que tiene por un lado el papel mixto es un tipo de material que por un lado es transparente y por el otro es opaco. Por uno de los lados es un papel de grado médico y por otro lado es un film transparente, de manera que me va a permitir ver lo que hay en su interior y por el otro lado poder escribir lo que yo quiera escribir, la marca o los sistemas por los que se va a esterilizar o las fechas de caducidad, etc. Y también tienen un sistema que permite el termosellado. Vienen en bolsas o también vienen en rollos, ¿vale? Vienen en unos rollos que yo, en forma de tubo, yo corto el trozo que me hace falta y lo voy a utilizar. Luego tenemos también lo que se llama el papel crepado. El papel crepado son pliegos grandes, son como tamaño A1 o tamaño A2, de papel de grado médico, ¿vale?, como decíamos antes, papel que cumple esas características y que permite empaquetar productos o materiales que no caben en envases individuales, que no caben dentro de las bolsas o de los rollos normales. Luego hay un
material parecido, pero que no es de tipo papel, sino que es un tipo de plástico, que se llama polipropileno no tejido, que son similar a lo anterior, son grandes pliegos, ¿vale? Que se utilizan para lo mismo, para materiales que no caben en ningún otro tipo de bolsa o rollo preformado. El Tyvek es un material similar al de antes, ¿vale? Muy resistente a la permeabilidad, o sea, a la humedad, muy resistente a que se cuele el aire, completamente impermeables a líquidos y es muy consistente frente a la luz y el envejecimiento, pero es termosensible y es caro. Y si recordáis, era el único que podíamos utilizar con el... A ver dónde lo encuentro. Aquí, con el plasma gas de peróxido de hidrógeno, ¿vale? O uno de los pocos que se puede utilizar con el plasma gas de peróxido de hidrógeno. Luego están las telas tejidas, ¿vale? Las telas de algodón, ¿vale? Con una determinada cantidad de hilos por centímetro cuadrado para que sea una tela bien apretada y nos permita empaquetar. Normalmente van a servir para empaquetar tejidos, ¿vale? Para empaquetar material textil. Y por último están los contenedores. Los contenedores metálicos reutilizables, que son cajas de acero o cajas de aluminio, con cierres herméticos válidos para los sistemas de calor. Entonces, en función de si se van a utilizar para hornos Pasteur o se van a utilizar para autoclave de vapor, van a estar perforados o no van a estar perforados. Daros cuenta, en los hornos Pasteur no van a estar perforados porque el calor va a pasar por convección. La lata, que son como latas, se calienta y entonces se calienta lo que hay dentro. Sin embargo, en el de vapor de agua, bueno, cualquiera que tenga vapor, el vapor tiene que entrar para estar en contacto con el instrumental que tengo que esterilizar, con lo cual va a tener que tener unos agujeritos, unos poros, unas perforaciones por las cuales va a entrar el vapor. Pero claro, cuando yo luego saque esa caja, esos filtros, o sea, esos agujeros me va a poder entrar el aire. Entonces, en las zonas perforadas tengo que poner filtros para evitar que cuando lo saque se me contamine el interior. Existen modelos de contenedores metálicos reutilizables perforados que tienen válvulas que funcionan a presión. Es decir, el contenedor está completamente cerrado de forma hermética y cuando lo meto dentro del autoclave y se alcanza la presión de funcionamiento, se abre la válvula, ¿vale? La presión externa abre la válvula y permite que entre el vapor o el producto que estoy utilizando y esterilice. Una vez que termina el ciclo y la presión vuelve a la normalidad, las válvulas se cierran y son herméticas fuera de la máquina. Cada envoltorio se va a utilizar para un tipo de material. Por ejemplo, las bolsas y los rollos de papel se utilizan para textiles, ¿vale? En general. Las bolsas y rollos de papel mixto para productos de plástico, para instrumentales pequeños, para instrumental suelto, para vidrios y en realidad para cualquier cosa que quepa. Los papeles y telas de empaquetado para equipos de textil, para cestas de instrumental, o sea, yo tengo el contenedor, luego lo envuelvo en papel, ¿vale? O para materiales grandes e irregulares. Y los contenedores rígidos se utilizan para juegos completos de instrumental quirúrgico, para que dentro del quirófano yo abra mi contenedor y esté dentro todo el juego completo que necesito para una cirugía determinada, bien sea una artroscopia de rodilla, bien sea una operación del tipo que sea. Y cada envoltorio se utiliza para un método distinto de esterilización, o sea, no todos valen para todo. Fijaros, el vapor de agua nos permite bolsas de papel, bolsas y rollos de papel mixto, contenedores perforados y papel crepado y telas no tejidas. El óxido de etileno, bolsas y rollos de papel mixto, papel crepado y telas no tejidas y Tyvek. El vapor de formaldehído, bolsas de papel, rollos de papel mixto, Tyvek y papel crepado y telas no tejidas. El calor seco, contenedores de acero y bolsas de poliamida, que es un tipo de
de bolsas de un plástico que no se estropea con las altas temperaturas. Las radiaciones, tanto sobre todo la gamma, utiliza bolsas de papel, bolsas y rollo de papel mixto, bolsas Tyvek o papel crepado y telas no tejidas. Y el plasma gas de peróxido de hidrógeno, bolsas Tyvek y unos casetes especiales para plasma gas de peróxido de hidrógeno, unas cajas especiales para plasma gas de peróxido de hidrógeno. Este es el que tiene limitado el tipo de material. Y aquí tenéis imágenes de todo lo que os he estado contando, ¿vale? Menos las telas, no he puesto ninguna de telas, se me ha pasado. Contenedores sin perforar para hornos Pasteur, contenedores perforados para el método que sea, ¿vale? Pero que pueda difundir dentro de la lata el vapor. A este se pone un filtro que va justo debajo del perforado. Contenedores con válvulas, ¿veis? Estos sistemas de aquí arriba son las válvulas que se abren solo a determinada presión. Pliegos de polipropileno no tejido, pliegos de papel crepado, al aspecto es lo mismo, este tiene un tacto más plasticoso, este tiene un tacto más de papel. Rollos y bolsas de papel mixto y rollos de Tyvek, ¿vale? Que el aspecto también es similar, pero la composición química del Tyvek es distinto del otro material. Entonces, el envasado del material para su posterior esterilización va a ser diferente según se trate de material textil, de material quirúrgico o de elementos sueltos, ¿vale? No es lo mismo preparar un kit quirúrgico de textil, como una sábana fenestrada, un paño fenestrado, unas cuantas batas, etcétera, que todo un kit quirúrgico de cirugía con las numerosas pinzas, numerosas tijeras, numerosos bisturís, numerosos lo que sea, o un instrumental suelto, una simple, yo qué sé, una sonda dental, por ejemplo, ¿vale? Que es un aparato individual. Entonces, los objetos deben envolverse siempre de tal forma que se puedan abrir y extraer el contenido sin contaminaciones, ¿vale? De forma que el propio paquete me pueda servir muchas veces como campo estéril para llevar a cabo luego la manipulación. Entonces, el armado y el contenido de un paquete debe corresponder siempre a la necesidad y a la facilidad de su uso. Tiene que estar colocado con el número de piezas y el tipo de piezas y en la posición adecuada para poderlo utilizar de la forma más fácil. Entonces, tiene que tener siempre el contenido necesario, pero suficiente, pero sin que haya exceso, no tiene que existir de sobra, ¿vale? Bueno, presupone que para un solo procedimiento o prestación. En el caso del material textil, vamos a tener tres fases distintas a la hora de preparar el paquete para esterilizar. Lo primero es, bueno, después de comprobar que el material se encuentra en buenas condiciones, o sea, que las telas que vamos a empaquetar no están rotas, ni están pasadas, ni les faltan botones, ni tienen cintas rotas, ni nada que se le parezca, vamos a proceder al empaquetado. Por lo general, en todas las centrales de esterilización donde se preparan los paquetes para el autoclave de vapor, que es lo que se va a utilizar en textil, vienen de las lavanderías, digámoslo así, industriales, ¿no? Con lo cual vienen procesados a unas temperaturas muy altas, con lo cual, bueno, pues no es extraño que tengan defectos, entonces hay que comprobarlo siempre. Una característica es que hay que plegarlo, hay que doblarlo en paquetes de no más de 30 por 30 por 50 centímetros, ¿vale? 50 centímetros, 30 y 30 de alto. Es el tamaño que tiene que tener un paquete como máximo. El empaquetado tiene que estar en función del tamaño, de la forma y del método de esterilización. Si voy a esterilizar en autoclave a vapor, que es lo normal, en un autoclave grande, pues podré hacer paquetes grandes, pero si voy a hacer un paquete pequeño, pues tendré que hacerlo de forma pequeña. Y siempre tiene que tener un tipo de sellado externo para que se preserve la esterilidad. Porque si yo no lo cierro de alguna forma, el paquete, un sellado, cuando lo saque de la máquina, se va a contaminar. Entonces, cada pieza textil se va a doblar de una forma concreta y después se va a empaquetar para esterilizar.
El principio básico del doblado es que se haga de tal forma que al abrirlo se facilite su uso. Es decir, cuando yo abra un paquete, tiene que estar colocado en el orden y de la manera en la que yo lo voy a utilizar con más facilidad. Recordad cuando hablábamos de cómo se doblaban las sábanas se doblaban de manera que cuando las fuéramos a desdoblar para utilizarlas ya estuvieran en la posición que las tenemos que utilizar. La sábana encimera y la bajera van del revés, la una con respecto a la otra, porque se ponen del revés. Entonces, por ejemplo, un paquete quirúrgico básico lleva el siguiente contenido de material textil. Batas quirúrgicas lleva 3 para cirujano, una para instrumentista, una sábana hendida o fenestrada, 4 campos cerrados sencillos, una sábana de pie, una cubierta para mesa riñón, una sábana superior, 4 toallas absorbentes, una compresa de envoltura doble y una funda de mesa de mayo, una mesa accesoria para el quirófano. Entonces, ¿cómo se hace el plegado, el doblado? Esto se tarda más en describir que luego en hacer, ¿vale? Visualmente es más fácil de lo que parece. Lo primero es estirar, hablamos primero de una bata quirúrgica. Estirar dejando el exterior hacia arriba y las mangas a lo largo. Doblar el lado izquierdo hacia el centro con los lados y cintas hacia adentro y lo mismo el derecho. Es decir, lo extiendo y lo doblo. La manga y la cinta, la manga y la cinta. Tercero, repito el doblado del paso 2, es decir, lo hago otra vez, hago un segundo doblado. Divido la bata en 3 partes iguales a lo largo y cogiendo con las manos la tercera parte la levanto y la meto debajo de manera que hago un pack, ¿vale? Dejando la bata de esta manera, con el cuello a la mano, de forma que cuando yo coja por el cuello y levante, la bata se estire. Un paño de campo. Primero uno de los laterales hacia el centro y luego el otro. Levantas el paño por el centro para doblarlo de nuevo por la mitad. ¿Vale? Perdón. Lo doblo y lo dejo doblado de manera que lo doblo por la mitad y luego lo levanto para que se me quede en 4 a lo largo. Luego hago lo mismo pero a lo ancho. ¿Vale? ¿Vale? Doblo el paño hacia arriba en la misma proporción, dobla los 2 extremos hacia la mitad del paño. Luego se gira y... Perdón, es este. Vale, dar la vuelta, repetir el proceso y el paño de campo queda como queda en la imagen, con los piquitos esos hacia afuera para que yo cuando lo coja, tire y se me despliegue. Un paño fenestrado. Recordad que un paño fenestrado es un paño que tiene una fenestra o un agujero en el interior para que yo lo pueda poner sobre el campo quirúrgico y solamente quede a la vista y a la contaminación del aire la zona de intervención para que no contamine el resto. Entonces, lo voy a hacer de forma similar al anterior, pero de forma que la fenestra me vaya quedando de una determinada manera. Entonces, estiro el paño fenestrado sobre una superficie rígida, doblo el paño hacia abajo tapando la fenestra, doblo el paño hacia arriba en la misma proporción, doblo los 2 extremos hacia la mitad del paño y se gira y al darle la vuelta la abertura tiene que quedar en el centro. ¿Veis? La abertura tiene que quedar siempre colocada en el centro. Con una sábana fenestrada es igual, pero en tamaño sábana. Y la clave va a ser siempre también que la fenestra quede localizada. ¿Vale? En este caso, ¿veis? Va a quedar en uno de los cantos, de forma que me quede siempre de forma bien localizada. Estiro la sábana fenestrada sobre una superficie rígida, doblo por la mitad por el lado de la fenestra más ancha, ¿vale? ¿Lo veis? Doblo por la mitad de forma que me quede la fenestra justo en la mitad. Doblar primero el lado izquierdo hacia el inicio de la fenestra y después el lado derecho, ¿vale? Doblo justo así y así para que me quede la fenestra arriba aislada. Doblo dejando los dobleces anteriores en la parte exterior y quedando la fenestra en un lateral, ¿vale? Perdonadme, es este, ¿vale? Yo estoy mareando un poco con esto. Luego lo veis tranquilamente. ¿Vale? Perdón. Y se queda al final como muestra la imagen 5, ¿vale? Queda con la fenestra localizada, visible,
De manera que cuando yo voy a desplegar estoy viendo todo el rato cuál es la parte importante, que es la que tiene que quedar sobre el paciente en la parte, digamos, que se va a intervenir. Tras el doblado, ¿vale? Ya tenemos doblado nuestra sábana, nuestro paño fenestrado, nuestro paño normal, nuestra bata, lo que sea. Entonces, ahora lo vamos a empaquetar. Entonces lo vamos a empaquetar allá donde nos quepa, ¿vale? Entonces lo podemos empaquetar en bolsas de papel, en bolsas mixtas, o si voy a formar un pack grande con distintos productos, como el que os decía antes, de varias batas, varias sábanas, etcétera, en un gran paquete envuelto en en pliegos de papel o en sábanas de tela. Entonces, claro, si solo es un paño, yo lo meto dentro de un sobre y lo sello. O si es solamente una cosa y tengo bolsas o tengo sobres o tengo rollos que me permiten empaquetar de uno en uno. Pero cuando tengo un paquete grande, lo voy a tener que envolver como si fuera un paquete de regalo, ¿vale? Entonces, con los pliegos o las sábanas, lo habitual es hacer envolturas dobles. Es decir, yo el paquete, una vez lo tengo preparado, lo voy a envolver 2 veces, ¿vale? Y puedo hacerlo doble envoltorio secuencial, es decir, envuelvo una vez y envuelvo otra vez, o doble simultánea, es decir, pongo los 2 papeles y hago el doblez una sola vez con los 2 papeles a la vez. Y aquí aprovecho para introduciros el primer comentario acerca de lo que será el apartado 5 del tema, que son los controles de esterilización. Dentro de cada paquete hay que introducir controles de esterilización, que va a ser unos cartulinas, unos papelitos, unos papeles que tienen un color, un indicador químico que va a cambiar de color si se alcanza la esterilización. Pero como eso es el apartado 5, solamente os lo anuncio que va a haber que hacerlo. Entonces, la forma de envolver, tanto doble como doble secuencial o doble simultánea, ¿vale? Se puede hacer en forma de sobre o en forma de dobleces paralelos. Entonces, en forma de sobre, como veis, tengo la esquina 1, la esquina donde está el punto número 1, la doblo hacia adentro y hago este piquito. Y luego lo hago con los 2 laterales, ¿vale? El paso 3 y el paso 4, y me queda como un sobre abierto, de manera que al final puedo bajar el último, ¿vale? Y me queda completamente cerrado. Los piquitos sirven para luego poderlo abrir, ¿vale? Para poder pellizcar desalientes a la hora de abrirlo. Y la envoltura de dobleces paralelos es, voy doblando, doblo hacia el interior y hago un reborde. Luego hago el otro lado, hago un reborde y luego con los cantos y luego con unas cintas engomadas, con una especie de cinta aislante, de cinta con pegamento, lo termino de cerrar. El material quirúrgico, el instrumental quirúrgico, ¿vale? Puede prepararse para esterilizar bien como material suelto, de uno en uno, en una bolsa, en un tubo de papel mixto, o bien formando un paquete completo para una intervención, ¿vale? Por ejemplo, todo el instrumental que hace falta para una extirpación de menisco. Pues todo lo que haga falta va a ir en el mismo contenedor y se va a esterilizar de una vez, para que el traumatólogo en el quirófano, al abrirlo, se lo encuentre todo lo que le va a hacer falta para ese procedimiento. Entonces, en este caso, se va a utilizar un contenedor rígido, perforado normalmente, porque va a ser para autoclave de vapor, ¿vale? Sobre el que se coloca dentro, en el fondo, un paño verde de tela o un papel crepado, ¿vale? O en algunos casos una silicona que traen los propios contenedores de forma prefabricada para ellos, ¿vale? En el caso de utilizar el papel, tiene que colocarse de forma que el papel sobresalga bien por los bordes. Luego se introduce un cestillo para el instrumental, ¿vale? Las cajas tienen dentro un cestillo donde se va a colocar el instrumental, que tiene patitas para no estar apoyado completamente sobre el contenedor, sino apoyado de forma que por debajo circule el vapor de agua, ¿vale? A su vez, este cestillo se puede forrar también con papel. Se colocan las piezas.
en el orden adecuado según la técnica y se unen entre sí las que sean iguales. ¿Vale? Se engarzan con una pinza de alguna manera, con una especie de imperdibles, todas las piezas que sean iguales y se protegen las puntas de los que sean punzantes para evitar riesgos de que se rompa algo del interior o se corte a alguien a la hora de manipularlo. Después se controla el control, se coloca dentro del control químico. Se pliega el papel que hemos dejado por fuera. Se pone otro control químico. Se ponen filtros en las zonas de las perforaciones. ¿Vale? Se cierra el contenedor y se le controla un precinto para poder saber si alguien lo ha abierto o no se ha abierto. Se rellena la etiqueta identificativa que lo relaciona con qué máquina se va a poner, con la fecha, con el contenido que tiene en su interior. Y luego se va a proceder de la siguiente manera según el tipo de esterilización. Llevará filtros o válvulas para vapor, ¿vale?, con caducidad de 3 meses, o irá en doble bolsa de papel mixto que se le da una caducidad de 6 meses. Es decir, se vuelve a meter todo el contenedor dentro de una bolsa o de una doble bolsa de papel mixto, unas grandes, ¿vale? Y entonces tiene una caducidad más largas, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de un contenedor con el instrumental. Veis que está colocado sujeto para que no se mueva y están colocadas las cosas similares con las similares, etc. Y por último, creo, para proceder al empaquete del material suelto, ¿vale? Bueno, cualquier material que tengamos que esterilizar de forma individual, como por ejemplo una tijera, o una pinza, o un bisturí, o un forceps, o un separador, tenemos que tener en cuenta las siguientes precauciones, consideraciones. Si tiene mango, debe ponerse por el lado del sellado para que cuando yo lo abra lo que me encuentre sea el mango. Si es punzante, tengo que protegerle para que no se me perfore el envase. O sea, si es una lanceta que tiene punta, yo le tengo que poner algo en la punta para que dentro de la bolsa no me lo rompa. Si es tubular, una sonda o algo así, se enrolla sin dobleces. Si va a ir al quirófano, se empaqueta en doble bolsa, se mete en una bolsa y luego en otra. Y si es textil, se dobla previamente de la forma adecuada, si es un paño fenestrado, si es una bata, lo que sea. Entonces, se introduce en la bolsa, ahora veremos cómo, se sella, se introduce el control, se sella, ¿vale? Y está listo para esterilizar. ¿Cómo se hace el sellado? Bueno, pues una vez que yo tengo empaquetado el material, se va a sellar, ¿vale?, para garantizar la esterilidad, porque si yo lo empaqueto y no lo sello, cuando lo saque del aparato de esterilizar, se me puede contaminar. Entonces, en paquetes hechos a mano, como por ejemplo los textiles que se envuelven en papel crepado, se coloca un precinto de seguridad con un control químico externo y se utiliza antes de un mes. Si va en bolsas o en rollos, se procede a un sellado mediante calor con una termoselladora automática. Claro, las explico. Y entonces se le da una caducidad de 6 meses. Estas termoselladoras, las más modernas, imprimen los datos relativos al proceso, el número de lote, la fecha de caducidad. Entonces, la forma de realizar el empaquetado sellado de un instrumental suelto dentro de una bolsa, un trozo de rollo de papel mixto es el siguiente, ¿vale? Os enseño primero una imagen. ¿Veis esta máquina, no? Esta máquina tiene 3 rollos de papel mixto. Por un lado es transparente y por el otro no. Y es un rollo continuo. Entonces, yo corto un trozo, ¿vale? Según lo que yo tenga que esterilizar, tiro del rollo y corto el trozo que me haga falta. Lo corto con el sistema este que tiene ahí de corte. Esto es una guillotina que gira de lado y corta el trozo que haga falta. Entonces, introduzco el paquete por la ranura dejando un ancho mínimo para el sellado de 8 milímetros. Es decir, yo tengo que meter mi instrumento, ¿vale?,
de forma que me queden márgenes por los lados para poderlo sellar y luego para poderlo abrir. Sello evitando arrugas, ¿vale? Tengo que hacerlo con cuidado, ¿vale? De forma que no se me formen arrugas. Eso por un lado. Introduzco el objeto, ¿vale? Y el control químico para comprobar la esterilidad de dentro, de forma que queden 3 o 4 centímetros libres por el otro lado. Y luego sello y compruebo la integridad del paquete, ¿vale? Es decir, cojo mi rollo. Yo a lo mejor necesito un instrumento que mide 10 centímetros. Pues saco un trozo bastante más largo. Sello por un lado. Cojo mi instrumento, lo meto dentro. Meto el control y sello por el otro lado, ¿vale? Y ahí se me va a grabar la fecha. Y de esa manera compruebo, ¿vale?, que esté perfectamente hecho. Como uno de los dos lados me va a quedar más grande porque he dejado más centímetros para luego abrirlo, el mango tiene que estar por ese lado. Y si tiene un objeto, una punta, por ejemplo, pues le tengo que poner un trozo de plástico en la punta para que no perfore el plástico.